¿Cómo ves el plan? ¿Cómo ves los objetivos? Creo que los objetivos son tan ambiciosos que si se cumpliera la mitad de lo que está planteando, nos llevaría a otro nivel. Me gusta del plan que abandonamos cierta pasividad respecto a lo que va a hacer Trump. Tratar de adivinar a Trump es muy complicado. Decimos, hay cosas que dependen de nosotros y lo tenemos que hacer. Creo que hay 3 retos enormes. Mencionabas tú el reto que planteaban Amex, es cómo hacer compatible este plan que implica grandes inversiones en un contexto donde necesitas la consolidación fiscal o, en pocas palabras, reducir la brecha entre lo que ingresas y lo que gastas. Segundo reto es convencer al sector privado de que invierta. En algunos casos son proyectos en donde lo que está haciendo el gobierno es abrir la puerta al capital privado, pero hay otros en donde aparece esta palabra de empresas mixtas o economía mixta y habrá que ver a quién le interesa y en qué condiciones ser socio del gobierno. Y el tercer aspecto que me parece relevante, decía, es lo fiscal, es la confianza, y el tercero no menor es la ejecución. Hay un plan muy ambicioso, por ejemplo, en trenes, que implica una inversión de 1.2 billones de pesos, millones de millones. Si se hiciera como el Tren Maya, ese 1.2 millones se tiene que convertir como en 4 billones. Entonces, me parece que esto de decir el gobierno tiene que convertirse en empresario, hacer coches, lo mencionan, viviendas, trenes, tiene mucho que ver con ejecución, y desde mi punto de vista tendría que haber una revisión de qué pasó en el sexenio pasado, donde 2 de los proyectos emblemáticos se fueron totalmente arriba por las nubes en lo del presupuesto. Y yo sigo viendo, Luis Miguel, un divorcio entre lo que es el planteamiento de un plan que me parece razonable, es decir, queremos ser la economía número 10 del mundo, lo cual corresponde al tamaño de nuestra población. En fin, hay elementos para suponer que eso es así. A mí me recuerda mucho el debate de principios de siglo, cuando Goldman Sachs ubica esta idea de las grandes economías para el 2050 van a ser los BRICS, y ahí vamos nosotros. En la época de Fox, ¿te acuerdas? Se discutió mucho esto, decíamos la novena, que si habíamos ya rebasado España o no, en fin, y mucha rivalidad con Brasil. Está muy bien. El tema es llegar al 10 significa crecer a, pues no sé si 2 o 3%, más de lo que estamos creciendo ahora, es decir, habría que agregarle 3 puntos cada año para lograr esto. Segundo, pues está muy bien crecer, pero hay que fijarnos en el per cápita, ¿no? Yo veo que superamos a Australia y a Corea del Sur. Australia tiene 30 millones de habitantes y Corea del Sur es la mitad, lo cual tiene mérito crecer como economía, pero hay que fijarse de vez en cuando en el per cápita, ¿no? A ver, apuntando a lo que dices tú, el per cápita México es el 65 del mundo. Y divides lo que produces, que es una especie de pastel, metafóricamente, entre el número de personas que tienen que comer de él. Yo coincido, insisto, el reto es fiscal, es de confianza a los empresarios y es de ejecución, y en los 3 el reto es gigantesco. ¿Cómo le haces para que te alcance el dinero fiscal? ¿Cómo le haces para convencer al capital privado de que México ofrece las mejores condiciones posibles para invertir? Pongo el caso de turismo. Dice, queremos llevar a México al 5º lugar mundial o uno de los 5 primeros. Mismo objetivo que se planteó Peña, ¿no? En buena medida el tema de turismo nos remite a temas como seguridad, nos remite a temas como calidad de la infraestructura y, por supuesto, promoción. Hay países que están tirando la casa por la ventana para promover su turismo, los países árabes. Fíjate, te decía, igual que me recordaba lo de Goldman Sachs, lo de turismo. Cuando Gloria Guevara deja, que por cierto ahora va de candidata a la OMT, no deja de sorprender que la apoye el gobierno mexicano, pero eso es otro tema. Termina su gestión, pactan con la industria y con el sector privado el plan para convertir a México en ese destino, ¿no? Le habíamos rebasado a varios países más y contemplaba lo que tú dices, promoción,
una cosa elemental, que es ampliar tu capacidad aeroportuaria, mejorar tu infraestructura y mejorar efectivamente el tema de seguridad. Había toda una agenda para convertir a México en eso. Yo no descalifico, lo único que llamo efectivamente a capítulo es que son propósitos que nos hemos planteado generacionalmente y ojalá en este caso el poder político no haga aquello que promueve como objetivo y después hace todo para que no ocurra, ¿no? A ver, tienes mucha razón. Hay una parte, la presidenta habla de coordinación, yo diría coordinación en este contexto significa incluso limar o desaparecer las contradicciones dentro de dependencias, o dependencias o poderes. No puedes, por un lado, decirle al sector privado, ya entendimos que necesitamos trabajar con ustedes, y por otra parte tener iniciativas que literalmente los van a ahuyentar a quien quiere invertir. En buena medida, creo que para mí la gran cosa del Plan México es, por un momento dejamos de hablar sobre lo que Trump quiere hacer con México o para México y decimos, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Eché de menos en el programa, no hay una mención explícita, por ejemplo, a aduanas. En buena medida, el tema de aduanas es clave para que industrias que son muy importantes en términos de generación de empleo, calzado, textil, vestido, no se te mueran. No, claro, pues si ahí está un problema. Yo le hago de abogado del diablo para ver las virtudes del plan. Te pongo otro elemento que para mí resalta, lo político. Tú dices, yo me quiero convertir en un país que sea digamos, destino privilegiado de las inversiones. Objetivo que tuvo López Obrador, me acuerdo que había, que platicaba, decía, ¿no? El lema era que la inversión se convierte en una obsesión. Y bueno, pues algún par de años se logró que llegamos al 20 y tantos %, pero el gobierno hacía todo para que esa inversión no llegara. Generar incertidumbre, meter nuevas reglas, políticas absurdas. Digo, ahora, si yo fuera un empresario canadiense o de otras partes, diría, pues qué bueno que México tiene esa actitud, pero con su reforma judicial, acaban de cepillarse la COFESE, empieza a haber un montón de dudas también sobre el funcionamiento de un aparato donde haya contrapesos, pues como que es contradictorio, a ver, ¿no? El día de ayer yo creo que era un día de fiesta en el sentido de era la presentación, etcétera. Poco a poco habrá que ir viendo cómo aterriza esto. A mí me preocupa mucho el tema de ejecución. Insisto, pongo el tema de los trenes. El Tren Maya, el gobierno dice, es un éxito, ya tiene 400,000 pasajeros en el primer año de operación. Es muy poco cuando lo vemos por día, pero sobre todo yo digo, no puedes decir el Tren Maya es un éxito cuando se te fue tan arriba de presupuesto, claro, cuando la inauguración ha sido tantas veces simulación. Y ahí voy al último elemento de sociología. Prefiramos lo mexicano. La gente no elige las cosas porque tengan una bandera o porque no, sino porque le conviene. Si el Tren Maya fuese un éxito, lo dirían las colas que hay para abordarlo. Si el AIFA fuese un éxito, como siguen repitiendo algunos, la presidenta volaría todos los días por el AIFA y la gente estaría encantada de pedir boletos por el AIFA. No es cierto. Es decir, y la idea esta de importar productos nacionales, pues tú compras los pantuflas, te salen más baratas, ¿no? Y dices, a ver, voy a comprar mexicano. Debería ser mejor, debería ser preferible. Sociológicamente el consumidor, desde Herbert Simon hasta ahora lo sabemos, tiene una racional limitada, pero la que más pesa es yo compro o uso lo que más me conviene, Luis Miguel. A ver, totalmente. A ver, creo que los dos estamos en el mismo canal interno de decir, ojalá esto funcione. Claro. Yo diría, ojalá funcione aunque sea la mitad. El caso de sustituir importaciones, en particular sustituir importaciones chinas. ¿Cómo vas a lograr competir con China, por ejemplo, en insumos, que no son decisiones que ya toma un consumidor, que puede ser, un consumidor es mucho más emocional, pero si tú eres director de una planta y dices, tengo que usar tela para las camisas que quiero hacer, para los pantalones, para los muebles, pues tu decisión va a ser cuánto cuesta, qué características tiene. Y lo cierto es que la sustitución de productos chinos es un enorme reto para la industria mexicana. Digo, un reto al que probablemente sí podamos. Hace 30 años nadie hubiera dicho, México es uno de los 10 principales productores de autos.
nadie hubiera dicho cuando se firmó el Telecán, México va a ser la gran huerta de América del Norte. Hemos podido hacerlo, pero lo hemos podido hacer después de muchos años. Claro. No, y creo que tienes mucha razón. En algunos casos el gobierno va a tener que apoyar y, para decirlo con toda claridad, en otras va a tener que no estorbar. Y también el sector privado ofrecer o mejores precios. Dice, vacacionemos en México, pues ofrezca las condiciones para que sea más atractivo hacerlo. Por lo pronto controla carreteras. Usted, para empezar, no, pero ve los precios, cómo están también. Tú dices, oiga, así como que competir. Subió 31% el número de mexicanos salieron al exterior. Lo hacen porque les conviene, no porque sean antipatriotas. A ver, ¿no? El otro tema, Invierte en México, que decía Altagracia, que fue, creo que, un discurso bastante muy bueno, motivacional incluso. Pero está creciendo mucho la inversión de mexicanos en Estados Unidos. Hablamos mucho de la cuenta de cuánto invierte Estados Unidos en México. Los mexicanos prácticamente han cuadruplicado su inversión en Estados Unidos en los últimos 15 años. Ya hay como 70,000 millones de dólares de mexicanos invertidos en Estados Unidos. Y elegir algo, pues tú dices, a ver, un teléfono hecho en América del Norte, un teléfono hecho en otras partes, pues la diferencia de precio es enorme. Y ya no voy a coches donde pueda haber diferencias de 300 y 400 mil pesos sobre vehículos de la misma gama, ¿no? A ver, o sea, ¿qué le pides al consumidor? ¿Que haga patria? Va a decir, oiga, y los empresarios, ¿por qué no hacen patria también, no? Tienes un punto. Creo que lo bueno del plan es que pone una hoja de ruta en la mesa. Probablemente al gobierno se le pueda, sobre esta hoja de ruta que está planteando, decir, a ver, la reforma que viene en tal tema es consistente con lo que quieres en el Plan México. Me gustaría en el tiempo decir, ¿qué papel ocupa el Plan México frente a otros planes y ocurrencias que está discutiendo el legislativo? Totalmente. Oye, y para mí hay algo, digo, la palabra es dominguera y horrible, pero la usan mucho en sociología, de la acción, que es autoconstricción, que es como aquel que proclama, no voy a fumar este año. Bueno, te estás obligando públicamente a no hacerlo, o voy a bajar de peso. El gobierno se compromete a abrir al sector privado un montón de sectores y que haya inversión. En este caso hablan de la inversión pública en varios campos, pero es un gobierno que mantiene no una idea estatista o estadocéntrica, se compromete a mantenerse abierto en el sector privado, supongo que en todo el campo de infraestructura, vivienda y otros más. Esto para mí vale oro, mi querido Luis Miguel. Es un enorme mensaje al sector privado. Yo diría, lo mejor del Plan México es que esto no lo tuvimos el sexenio pasado. Ni siquiera, yo diría, Veo que tienes en el escritorio el documento que se dio a conocer. Es un documento muy bien hecho. Francamente, eso no lo tuvimos en todo el sexenio pasado. ¿Cómo diseñó esto del encadenamiento, no? Y luego, en la primera parte del encuentro entre Salazar y el presidente, recuerdo que este tema de la inversión, no con el detalle, estoy de acuerdo contigo, que hoy se presenta, que retoma parte de las aspiraciones de décadas anteriores. También celebraría eso. Hubo un plan de infraestructura, recuerdas, que se la pasaron prometiendo que nunca llegó. De con 40,000 millones que no llegó. Y literalmente era, bueno, ¿y a qué horas llega el cartero? O la paloma mensajera, como diría el Piporro, porque se quedó con el documento por ahí. Mucha razón tienes, y creo que es un buen plan, y es mucho mejor que tengamos esta idea de movernos en ese sentido. Y no estar esperando a ver qué va a decidir Trump. No, es una buena dirección para la economía y no otras ideas que en América del Sur han acabado arruinando economías completas. Gracias, director.